Mi hermana no quiere que mi esposo le hable o la salude cuando vayamos de visita porque para ella sigue siendo un extraño. Soy una mujer de 30 años, recién casada y ahora también una nueva mamá. Podría pensarse que esta debería ser una de las etapas más felices de mi vida, pero me encuentro atrapada en un conflicto cada vez más extraño con mi hermana de 24 años. Ella nunca ha sido particularmente sociable. No tiene muchos amigos, rara vez trae a alguien a casa, y a lo largo de los años, siempre se ha mantenido distante de cualquiera con quien yo saliera. Aún así, nunca sospeché que su aversión llegaría a ser tan fuerte, especialmente hacia mi esposo. Cuando lo llevé a casa por primera vez para que conociera a mi familia, noté que estaba un poco fría. Pero lo dejé pasar, siempre había sido así. Nunca expresó un rechazo abierto. Incluso, cuando le pregunté antes de la boda si tenía algún problema con él, me dijo que le parecía agradable. Hasta la invité a ser mi dama de honor, pensando que estábamos en buenos términos. Pero la semana pasada pasó algo que lo cambió todo. Mi esposo fue a dejar comida a casa de mis padres, mi hermana aún vive allí. Él entró, tocó, y la encontró en la cocina. Ella le dijo que mis padres no estaban, y cuando él intentó darle la comida, le insistió que la dejara en el garaje, aunque estaban justo allí en la cocina. Él trató de hacer una pequeña charla, solo un comentario casual sobre el clima. De repente, ella estalló, le dijo que no le hablara nunca más y se fue furiosa. Fue tan abrupto y agresivo que cuando regresó a casa, visiblemente alterado, mi mente se llenó de dudas. Por un momento pensé si habría pasado algo, si él había sido inapropiado de algún modo, aunque nunca me ha dado razones para dudar de él. Llamé a mi hermana de inmediato para preguntarle qué había pasado. No respondió. Le escribí mensajes y solo me contestó después de bombardearla con llamadas y textos, desesperada por arreglar lo que fuera que estaba ocurriendo. Finalmente respondió. Sus palabras fueron directas y duras: lo odia, siempre lo ha odiado, y su único límite es que él nunca vuelva a hablarle. En los 7 años que llevamos juntos, puedo contar con una mano las veces que han interactuado, y casi siempre fue un simple saludo educado. Le insistí buscando una razón, algo concreto que él hubiera hecho o dicho. Lo único que repitió fue que simplemente no le gusta y que no necesita un motivo. Esto me está afectando más de lo que imaginaba. Mi familia siempre ha sido muy unida. Mi hermano, de 29, y yo siempre pasábamos por la casa de mis padres sin avisar, para cocinar o simplemente pasar el rato. A mis padres les encanta que estemos cerca. Le dije a mi hermana que sería extraño que mi esposo ni siquiera pudiera saludar cuando vayamos de visita. Su respuesta me dejó helada, dijo que está harta de tener a un extraño en su casa. 7 años, y para ella sigue siendo un extraño. Le aseguré que ya no volvería a mandar a mi esposo solo a casa de mis padres, porque no sabía que lo veía de esa manera. Ella insistió en que eso no era suficiente. Quería que le garantizara que él nunca le hablaría, jamás. Le dije que haría lo posible por mantenerlos separados, pero le advertí que esto afectaría a mi hijo, su sobrino, porque mi esposo no se sentirá cómodo dejando al bebé con alguien que lo desprecia. Y yo, siendo honesta, tampoco me siento cómoda. No sé qué idea podría meterle en la cabeza algún día. Además, inevitablemente lastimaría a mis padres, que adoran a su nieto y valoran el tiempo que pasan con él. Ella me acusó de hacerme la víctima, de intentar pisotear el único límite que me ha pedido. Estoy perdida, entre querer mantener la paz familiar y no entender cómo hemos llegado a esto. En cuanto a cómo lo manejan mis padres, ya les conté lo que pasó. Mi mamá quiere sentarse a hablar con mi hermana, pero hasta ahora ella la esquiva. Siempre está ocupada, cansada, o pide más tiempo. Mi papá está recuperándose de un infarto, así que no quiero estresarlo más. Él solo dice que lo deje pasar, que ya se le va a pasar, así que dejé de insistir con él. Mi esposo lo es todo para mí, amoroso, leal, y jamás me ha dado razones para desconfiar. Incluso dudé de mis propios instintos cuando ocurrió esto, pero mi hermana misma confirmó que él no hizo nada malo. No puedo entender cómo un simple comentario casual pudo desencadenar una reacción tan furiosa. Me di cuenta de que mi hermano también ha tenido citas, pero nunca llevó a nadie a casa. En mi caso, solo he presentado a 2 novios en mi vida, y únicamente cuando estaba segura de que había un futuro. Siempre he sido cuidadosa. En cuanto a la salud mental de mi hermana, siempre ha tenido mal carácter. Ha explotado por cosas pequeñas y rara vez se disculpa, incluso cuando luego reconoce que estaba equivocada. Como aquella vez que me acusó de robarle unos zapatos y después los encontró en su coche. Pero nunca había llegado tan lejos. Ahora estoy aquí, sin saber qué hacer, y con el corazón roto por todo esto. Actualización 1. Para aclarar, la única razón por la que siquiera consideré que mi esposo pudiera haber hecho algo fue porque trabajo en el área de la salud, un entorno donde se nos inculca analizar todos los lados de una situación. Mi primer instinto, sinceramente, fue que ella estaba reaccionando de manera desproporcionada sin motivo.
Pero siempre intento ser justa, y no pude evitar preguntarme si había algo más profundo que la llevó a decir lo que dijo. Tanto mi esposo como mi cuñada insistieron en que no había pasado nada, y les creo. Estoy actuando bajo esa suposición y confiando en lo que me dijeron. Al crecer, mi hermano fue indudablemente el hijo dorado. Mi papá estaba obsesionado con tener un hijo varón, siempre hablando de su legado y de lo importante que era su hijo. Honestamente, ese papá de entonces no es el mismo hombre que conozco hoy. Ha trabajado mucho para cambiar y ahora nos da prioridad a todos sus hijos por igual. Cuando yo tenía 10 años, las cosas eran muy distintas, pero hoy en día es un padre atento con todos. Mi hermana, por otro lado, siempre fue la favorita de mi madre. Mi mamá lo decía abiertamente, y parecía querer una hija calmada, delicada, tipo princesa, algo que yo nunca quise para mí. Yo siempre quise hacer feliz a mi papá. Trataba de ser lo más marimacho posible y me negaba rotundamente a usar esos vestidos con volados que mi mamá escogía. Por suerte, mi relación con mi madre ha cambiado con los años. Ahora estamos en mucho mejores términos que cuando yo era niña. Siempre fui la rara de la familia. Mis hermanos y yo no teníamos mucha conexión hasta que llegamos a la adolescencia. Probablemente, no fue hasta que todos teníamos unos 14 o 15 años. Ahí fue cuando empezamos a descubrir intereses en común y finalmente nos volvimos más unidos. Mi esposo estaba encantado de casarse e integrarse a mi familia. Mis padres siempre lo han tratado como a un hijo, y él me ha dicho varias veces que se siente más en casa con ellos que con su propia familia. Es el menor de 4 hermanos varones, con una diferencia de 10 años con respecto al siguiente, siempre el extraño, siempre dejado atrás por sus hermanos mayores. Incluso me dijo lo emocionado que estaba de tener una cuñada, ya que nunca había tenido una. Y al no tener una conexión real con sus propios hermanos, valoraba mucho la idea de tener ese lazo fraternal a través del matrimonio. Por eso todo esto lo ha dejado tan descolocado. Realmente le ha afectado. Y yo me siento absolutamente terrible por haberme permitido pensar, aunque fuera por un momento, que él pudo haber hecho algo inapropiado, cuando en el fondo sabía que no era así. Solo necesitaba llegar al fondo del asunto para entender por qué, de repente, todo se sentía tan tenso y extraño. Actualización 2. Creo que ahora tendremos algo de claridad sobre el asunto. Mi hermana anunció que tenía una razón para toda esta distancia y frialdad, pero que no quería decir cuál era. Mi papá, siempre el pacificador, simplemente dijo, bueno, hasta aquí, no vamos a obligar a nadie a compartir nada. Pero entonces mi hermana de repente cambió de opinión y dijo, está bien, te diré por qué, y fue cuando lanzó su acusación. Según ella, la primera vez que conoció a mi esposo, él le preguntó por un chico. Llamémosle señor L. Dijo que él le preguntó cómo estaba. Luego mi hermana dijo, sí, sé que leíste mi diario, el chico que me gustaba y sobre el que escribí todos mis pensamientos privados. El primer día que tu esposo me conoció, me preguntó por él, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber de él. Me quedé completamente en shock de que dijera algo así. Para empezar, ni siquiera sabía que tenía un diario. Y aunque lo hubiera sabido, jamás habría invadido su privacidad de esa manera. Yo tuve un diario una vez, y cuando mi prima lo leyó, me molestó y se burló sin parar. Sé lo horrible que se siente, nunca le haría eso a mi hermana. Al principio estaba atónita. Luego empecé a sentir enojo al darme cuenta de que estaba inventando cosas en ese punto. Déjenme armar esto, ella conoció a mi esposo hace 6 años. Nosotros ya llevábamos un año juntos antes de que lo presentara a mi familia. Luego, hace 2 años, ella se fue al extranjero por un año, algo relacionado con la universidad. Una amiga mía, que había empezado la carrera más tarde y estaba en el mismo programa, fue al mismo viaje. Reconocí el nombre del profesor guapo del que mi amiga hablaba después, el señor L. Cuando le pregunté a mi hermana si era el mismo profesor de la universidad, me respondió, sí, así que le pregunté directamente, ¿cómo pudo mi esposo preguntarte por alguien que solo conociste hace 2 años y él te conoció hace 6? Ella se quedó en silencio un minuto entero. Fue como si su cerebro estuviera cargando y luego explotó conmigo, diciendo que no entendía lo difícil que era tener a un extraño en su casa, y se fue furiosa. Me rompe el corazón pensar que mi hijo va a crecer sin conocer realmente a su única tía, pero yo no puedo arreglar esto. Ella inventa problemas, cuenta mentiras y bloquea cualquier esperanza de una conversación real. Reconozco que no siempre fui la hermana perfecta al crecer. Tuvimos muchas discusiones tontas, peleas absurdas por el control remoto, por la comida, etc. Pero sentía que en los últimos años nos habíamos acercado mucho más. Nos enviábamos memes, hacíamos chistes, viajamos juntas, salíamos a cenar o almorzar. Fue mi dama de honor en mi boda. Cuando nació mi hijo, tuve una cesárea de emergencia con complicaciones y estuve una semana en el hospital, y ella me visitó todos los días. Durante meses después, estuvo pendiente de mí cada día en esas semanas difíciles y surreales del posparto.
Todavía hay una parte de mí que espera que esto pueda arreglarse. Pero si está dispuesta a inventar ese tipo de historias solo para alejarnos a mí y a mi familia, y se niega a comunicarse, sinceramente no sé qué más puedo hacer. Por mi propia tranquilidad, le pregunté a mi esposo si siquiera recordaba haberle preguntado a ella por algún tal señor L. Estaba desconcertado, ni siquiera reconoce el nombre. Y para responder a lo que algunos puedan preguntarse, no, mi esposo y mi hermana nunca salieron, lo sé con certeza. Los lugares donde él estudió y trabajó están lejos de donde crecimos. Y siendo honestos, con la manera en que fuimos criados, no salíamos mucho. Mi esposo es de una raza distinta a la nuestra. Él es negro, y nosotros somos asiáticos, pero me gustaría creer que mi hermana no es racista. Mi ex era asiático, y a ella tampoco le gustaba, pero terminamos 6 meses después de que lo conociera, así que apenas interactuó con él. Mi familia es bastante mixta. Incluso desde la generación de mis abuelos hay muchos primos mestizos. Y de hecho, mi hermana se lleva bien con mi primo, que es mitad negro y mitad asiático, y con su esposa, que es negra. En cuanto a su salud mental, en el pasado le he mencionado sus problemas de ira, le he sugerido terapia o alguna evaluación. Pero no quiere saber nada al respecto. Es adulta, y mientras no se haga daño a sí misma ni a los demás, en última instancia es su decisión. Pero nada de esto lo hace más fácil. Actualización 3. Esta mañana hablé nuevamente con mi papá sobre la situación. Me dijo que había intentado acercarse a mi hermana una vez más, pero que ella seguía evitando la conversación. Lo tranquilicé asegurándole que tanto él como mi mamá siempre son bienvenidos en mi casa, pero fui honesta, no iré tan seguido mientras sienta que hay verdaderas preocupaciones de seguridad para mi hijo y mi esposo en su hogar. Papá dijo que lo entendía, lo cual fue un alivio. Mi mamá, en cambio, está bastante molesta con todo esto, sobre todo con mi hermana por lo que hizo. De hecho, la sentó a hablar y le preguntó cómo se sentiría si alguien tratara a nuestro hermano de la misma manera en que ella está tratando a mi esposo. Eso desató la furia de mi hermana. Armó un berrinche y acusó a mi mamá de querer manipularla con culpa. Para mí, eso fue una señal clara de que sabía que había cruzado un límite. Después de todo, si no hubieras hecho nada malo, ¿por qué sentirte culpable? Algunas personas creen que mis padres deberían echarla de casa, pero eso no es posible. Ella acaba de terminar la universidad y está buscando trabajo, así que no puede permitirse mudarse aunque quisiera. Por más enojada que esté, no puedo desear que mi única hermana termine sin hogar. Nunca fuimos las más unidas creciendo, pero siempre logramos estar ahí la una para la otra cuando realmente importaba. Por muy enfadada que esté, no puedo abandonarla. Algunos han mencionado el tema racial, pero sinceramente, no se trata de eso en mi familia. Tengo 27 tíos y tías. Sí, mis abuelos realmente fueron cariñosos entre ellos. Y mi familia es increíblemente diversa, negros, blancos, hispanos, asiáticos, filipinos. Si puedes pensar en un origen, seguramente está en alguna parte de nuestro árbol genealógico. Por eso nunca creí que el comportamiento de mi hermana tuviera que ver con la raza de mi esposo. Ella últimamente simplemente parece estar enojada con todos. Incluso ahora se está llevando mejor con mi hermano, o al menos está haciendo un esfuerzo adicional. Él me dijo que ella le confesó que siente que él es el único de su lado y que todos los demás están en su contra. Pero él dejó claro tanto a ella como a mí que no estaba tomando partido. No va a cambiar la manera en que interactúa con ninguno de nosotros si quiere mantener abiertas sus relaciones con ambos. Por muy complicado y doloroso que todo esto sea, estoy tratando de navegarlo día a día. Mi prioridad es mantener a mi familia segura y en paz. Y sigo teniendo la esperanza de que, con el tiempo, las cosas puedan mejorar entre todos nosotros. Actualización 4. La semana pasada, mi hermano me llamó de la nada, lo cual fue raro porque normalmente solo nos mandamos mensajes. Me hablaba un poco nervioso, así que todo el asunto parecía serio. Me pidió que tenía que hablar conmigo cara a cara, solo los dos, sin mi esposo, y dijo que era sobre nuestra hermana. Había hablado con mi hermana y ella le había confiado algo de todo lo que estaba pasando. Había querido mantenerse neutral, pero hasta él tenía un límite. Al parecer, mi hermana tuvo una crisis total. Había estado bebiendo, algo que rara vez hace, y empezó a llorar desconsoladamente, diciendo que había arruinado todo y que era una persona terrible. Y entonces le dijo la verdadera razón por la que odia a mi esposo. Hace 2 años, cuando estaba estudiando en el extranjero, estaba pasando por un momento muy difícil. Se sentía aislada, con nostalgia de casa, y estaba teniendo problemas con la universidad. Empezó a tener ataques de pánico y no podía dormir. En uno de sus momentos más bajos, me llamó llorando, diciéndome que sentía que se estaba desmoronando. Yo estaba muy preocupada y no sabía cómo ayudar desde tan lejos, pero me quedaba hablando o haciendo videollamada hasta tarde. Mi esposo sabía de todo esto, y una semana, cuando yo estaba enferma en cama, atendió por mí. Antes de que alguien lo diga,
yo sabía que esto sucedió y de las cosas que hablaron. Mi esposo solo trató de darle ánimos y eso fue todo. Confío en él y no hay nada que pueda haberse malinterpretado. Pero mi hermana sí lo hizo. Quizás fue su estado de vulnerabilidad, pero desarrolló sentimientos por él. Malinterpretó su amabilidad como algo más. Empezó a darle un significado profundo a esas llamadas y hasta mensajes que le envió desde mi teléfono, se convenció de que había una conexión especial entre ellos. Incluso lo escribió extensamente en su diario, no el diario del que habló antes, sino un cuaderno personal que llevaba en el extranjero para procesar sus emociones. ¿La historia del señor L? Totalmente inventada. Lo improvisó en ese momento porque necesitaba dar una razón, ya que no podía admitir la verdad, que había desarrollado un enamoramiento inapropiado hacia el esposo de su hermana y que llevaba 2 años guardando resentimiento por eso. Mi hermano me dijo que ella lleva torturándose con culpa y vergüenza durante estos 2 años. Viéndome feliz con mi esposo mientras sentía que me traicionaba solo por tener esos sentimientos. Se convenció de que evitarlo era lo correcto. Pero en cada reunión familiar, cada vez que él era amable con ella, solo se sentía peor. El día que él llevó la comida fue, aparentemente, su punto de quiebre. Había tenido una semana especialmente mala, cosas de trabajo y se sentía como un fracaso. Cuando él intentó hacerle un comentario casual, ella simplemente explotó. Toda esa culpa y odio hacia sí misma salió como enojo dirigido a él. Al menos pienso que todo esto se ha resuelto en cierta forma, aunque no es lo que me hubiera gustado saber. Estoy aliviada de tener finalmente una explicación real, de que ella no estaba inventando cosas ni siendo cruel sin motivo. Podemos descartar la parte de que estuviera completamente loca de remate. Pero tampoco lo hace mejor, porque enamorarse solo por eso no habla de una persona en sus plenas facultades mentales. Mi hermano me rogó que no la confrontara directamente. Me dijo que ella incluso estaba pensando en mudarse con un primo en otro estado, que sentía que había destruido a la familia y que todos estaríamos mejor sin ella. Está genuinamente preocupado por su estado mental ahora mismo. Cuando llegué a casa y le conté a mi esposo, su reacción me sorprendió. Estaba genuinamente triste por ella, y también un poco preocupado por si yo pensaba que él había dicho algo que traspasó algún límite. Por un lado, entiendo por qué ha estado actuando así, y de hecho siento lástima por ella. Pero por otro, estoy enojada de que haya permitido que esto destruyera nuestras relaciones familiares en lugar de hablarlo con alguien, con un terapeuta, o incluso conmigo. Mis padres aún no saben la verdadera razón, y no sé si debería contárselas. Mi mamá sigue insistiendo en que haya un progreso de acercamiento entre nosotros, pero no quiero exponer a mi hermano y creo que es algo que mi hermana debería contarles. Mi esposo cree que deberíamos darle algo de espacio y quizás sugerir terapia familiar más adelante. Dice que está dispuesto a hablar con ella si alguna vez quiere aclarar las cosas, pero solo si es lo que ella desea y solo si yo estoy de acuerdo. Actualización 5. Después de mi última actualización, decidí seguir el consejo de mi esposo y darle espacio a mi hermana mientras veíamos cómo avanzar. No la busqué, no intenté forzar ninguna conversación, y traté de enfocarme en mi hijo y en volver a una rutina más o menos normal. Eso duró exactamente 3 días. El martes por la mañana mi mamá me llamó en medio de un ataque de pánico o lo que sea. Me dijo que mi hermana había estado actuando raro todo el fin de semana, apenas comía, se quedaba en su cuarto, y cuando salía parecía que había estado llorando. Mamá intentó hablar con ella varias veces, pero mi hermana insistía en que estaba bien, que solo estaba cansada. Entonces, el lunes por la noche, mi mamá la escuchó hablando por teléfono en su cuarto, discutiendo con alguien. No alcanzó a entender casi nada, pero escuchó a mi hermana decir algo como, no puedo seguir viviendo así, quizá es hora de contarle todo. Mamá se preocupó, pero no quiso escuchar más. Aquí es donde todo se vuelve absolutamente insano. El martes por la mañana, aparentemente, mi hermana se levantó con una especie de determinación nueva. Entró a la cocina, donde mis padres estaban desayunando, y anunció que necesitaba decirles algo importante sobre por qué había estado tan alterada. Mi hermana les contó sobre sus sentimientos hacia mi esposo. Bueno, hasta ahí todo bien, porque era necesario que ella fuera sincera. También confesó, entre comillas, que hace 3 meses lo había buscado directamente, sin que yo lo supiera. Consiguió su número del teléfono de mi mamá cuando la estaba ayudando con algo, y le mandó un mensaje preguntándole si podían hablar en privado sobre cosas de familia. Mi esposo nunca me había dicho nada de esto, por la única razón de que eso nunca sucedió. Mi esposo no tiene registro de eso, y ella tampoco tiene registros de esos mensajes. Cuando mi mamá me llamó para contarme, obviamente le pregunté si era real. Pero él estaba igual de sorprendido que yo. Y viendo el pasado de mi hermana, a la que le gusta inventarse cosas, creo que hacía bien en creerle a mi esposo. Luego de eso llamé a mis padres de nuevo, para contarles la versión de mi esposo. También hablaron directamente con él, para contarles que no había ningún mensaje y que todo era mentira.
Mis padres estaban furiosos con mi hermana por volver a mentir y a inventarse cosas. Lo peor es que mi hermana admitió nuevamente que se lo había inventado, pero al menos les confesó que sí tenía sentimientos por mi esposo. Pero esto todavía se pone peor. Después de confesar todo, mi hermana aparentemente tuvo un colapso total. Empezó a gritar que había arruinado todo, que era una persona horrible y que quizá lo mejor era desaparecer para que todos fueran felices. Mi mamá dijo que estaba hiperventilando, diciendo que nunca debió volver del extranjero y que arruinaba todo lo que tocaba. Fue entonces cuando mi mamá decidió llamarme. Fui directo a casa de mis padres, dejando a mi hijo con mi esposo. Cuando llegué, mi hermana estaba encerrada en su cuarto y no quería salir. Mi papá se veía exhausto, y mi mamá seguía llorando intermitentemente. Crisis familiar total y completa. Golpeé la puerta del cuarto de mi hermana y le supliqué que hablara conmigo. Finalmente, abrió, y casi no la reconocí. Era cierto lo que dijo mi madre, no había comido y había dormido muy poco, o casi nada, en estos días. De inmediato empezó a disculparse, diciendo que sabía que probablemente yo la odiaba ahora y que lo merecía. No sé ni cómo explicar esto. Mi hermana ha estado viviendo en una realidad alterna donde pensaba que mi esposo podría dejarme por ella, a pesar de que hace años pasaron estas conversaciones y en donde él apenas tuvo contacto con ella. Mi esposo vino esa misma tarde después de que lo llamé y le conté todo. Mi hermana seguía en su cuarto, pero podía escucharnos hablar. Cuando él le preguntó si quería tener una conversación para aclarar las cosas, ella salió con una expresión absolutamente avergonzada. Se disculpó con los dos, pero sobre todo con él por haberlo puesto en una situación imposible. Admitió que había estado esperando que él pudiera corresponderle sus sentimientos y que, cuando no lo hizo, tuvo que lidiar con el rechazo además de la culpa y la vergüenza. Mis padres quieren que vaya a terapia. Y mientras viva bajo su techo, no es tanto una petición, sino más bien una imposición. Lo cual creo que es absolutamente necesario. No es solo lo de mi esposo, ella siempre ha sido un poco rara, entre comillas. Creo que podría beneficiarse mucho de algo así, y también mejorar mucho la dinámica familiar. Lo más extraño es que casi siento lástima por ella. Vivir con sentimientos no correspondidos hacia el esposo de tu hermana durante 2 años debe ser una tortura, aunque sea mi esposo. Solo espero que mis padres la convenzan para ir a terapia. Mientras tanto, continuaremos con cierta distancia familiar, especialmente con mi hermana. Actualización 6. Sé que un mes no es suficiente como para darles un avance sobre mi hermana, pero ha estado asistiendo a terapia durante 2 semanas y mis padres creen que hay una mejoría. Para empezar, le han sugerido mantenerse lejos de mi esposo hasta que pueda manejar mejor sus expectativas y sentimientos. Todavía hay mucho en lo que deberá trabajar, y creo que pasarán meses o incluso años antes de que podamos decir que mi hermana está bien. Pero es un avance que haya aceptado ir, independientemente de la presión de mis padres. Ella parece estar dispuesta a hacerlo, y está encontrando cosas positivas en buscar ayuda. Como debe mantenerse alejada de mi esposo, y nosotros también queremos mantener nuestra distancia, solo he hablado con ella por teléfono. Tratamos de visitar a mis padres cuando ella no está en casa, para no complicar más las cosas. Lo demás en nuestras vidas está bien, y no esperen una actualización mía pronto, a menos que todo se ponga raro de nuevo.